Profe, de cero. Sí, vamos a comenzar desde cero. Hoy vamos a comenzar Como si desde... no supiéramos nada. Listo. Listo, muchachos. Entonces, vamos primero a ver qué es trabajar para la web, ¿cierto? Vamos a ver primero qué es crear aplicaciones para la web. Todos sabemos que para crear una aplicación web, ¿cierto? Lo que necesito yo, pues ahora pues tenemos muchos dispositivos, pero en estos momentos eh, el más usado, pues aparte de los celulares, son los computadores, ¿cierto? Y los computadores tienen algo que son los navegadores, y en los navegadores yo puedo ejecutar aplicaciones web. Nosotros todos los días utilizamos aplicaciones web, el correo electrónico, las redes sociales, la aplicación empresarial, ¿es cierto? Todo lo que esté en la web, o sea, todo lo que esté en la internet, está hecho, está escrito bajo pues, un lenguaje web. En este caso sabemos que existen muchos lenguajes para desarrollar web, PHP, C Java, ¿cierto? Python, Ruby. Tenemos muchos lenguajes pero en estos momentos nosotros nos vamos a enfocar en C Pero C solito no puede trabajar la parte web. C necesita de ayudas para poder hacer aplicaciones web, ¿cierto? Y que el cliente pueda utilizar esas aplicaciones web. Para eso vamos a utilizar HTML, vamos a utilizar CSS, vamos a utilizar JavaScript. ¿Listo? C es el encargado de estar por allá en un servidor para procesar los datos. Entonces, normalmente, ¿cómo funciona la web? Entonces, nosotros tenemos acá un navegador y nosotros hacemos una petición, ¿cierto? En el navegador, y el navegador me trae pues los datos y me los pinta acá en pantalla los datos que tenga que traer. Pero ¿el qué hace por debajo para traerme esos datos? Por allá, muy lejos o muy cerquita, hay una serie de servidores y esos servidores son los que tienen las aplicaciones o aplicación que nosotros hayamos construido. En este caso, nosotros vamos a construir aplicaciones en C#, ¿cierto? Entonces por acá hay unos servidores como una aplicación en C#, tienen que haber aplicaciones que las corra Windows. Hay un servidor que se llama el IS, esto está muy chiquito. Listo, el Internet Information Service. Entonces, hay unos servidores. ¿Qué son los servidores? Los servidores son un computador, ¿cierto? Una máquina que tiene procesador, tiene disco duro, tiene RAM, y lo único que me permite es procesar el código que nosotros escribimos y dar una respuesta, ¿cierto? El servidor lo único que va a hacer es recibir unos datos que llegan desde un cliente, procesan esos datos y ¿qué hacen? Le dan una respuesta al cliente, ¿cierto? Entonces, para yo comenzar a trabajar con aplicaciones web, tengo que tener en cuenta dos cosas. Primero, que tengo que traer un servidor, ¿cierto? Tengo que tener un servidor. Y segundo, tengo que tener pues un navegador para poder ejecutar las aplicaciones. Cuando nosotros comenzamos a trabajar con C#, nosotros hacemos aplicaciones de consola, ¿cierto? Que me abre la consola y comenzamos a trabajar en esa aplicación y ahí tenemos como todos los datos y ahí podemos hacer las operaciones y está en el mismo computador. Pero cuando nosotros ya hacemos aplicaciones web, esas aplicaciones web entonces van a necesitar tanto un servidor como un computador. Como nosotros no tenemos servidores, ¿quién va a ser nuestro servidor? La misma máquina, ¿cierto? Local. Entonces, ustedes van a escuchar mucho cuando escuchen de servidores o pues, de aplicaciones web, van a escuchar mucho el término localhost. ¿Qué localhost es? Solamente ese dominio local que todos los computadores pues, de los desarrolladores tienen para ejecutar proyectos web de forma local. Y eso tiene una IP que es la 127.0.0.1. Esto. Entonces ustedes van a comenzar a escuchar mucho sobre localhost y sobre 127.0.0.1, que eso es lo local. O sea, cuando yo vaya a comenzar a trabajar con un proyecto web, yo no tengo un servidor donde montarlo y donde ejecutarlo para que
toda internet lo vea, ¿cierto? Como yo no tengo eso, yo creo mi propio servidor y en mi propio servidor yo monto mi aplicación. Entonces eso me lo crean un localhost y me lo crea, pues el dominio, todos sabemos que es un dominio. ¿Quién no sabe qué es un dominio? ¿Quién más no sabe qué es un dominio? Listo. Entonces, un dominio, todos sabemos que cuando nosotros vamos a navegar, nosotros vamos al navegador y le decimos en la barra de buscador ponemos un nombre, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso ponemos Google. Eso es reconocido para nosotros, ¿cierto? Es algo claro para nosotros saber que es Google y poner Google y él le traiga Google. Normalmente, esto por debajo, o sea, antes que existieran los dominios, yo tenía que utilizar las direcciones IP. O sea, todo servidor, comencemos por acá, todo servidor tiene un identificador, ¿cierto? Y ese identificador es la dirección IP del servidor. De 197.10.2.47, algo así. Entonces, este servidor tiene esta dirección. Para yo acceder a este servidor, tengo que poner esta IP, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? ¿Cómo le voy a dar yo a un usuario que si quiere buscar mi aplicación, se aprenda esta IP? ¿Cierto? Queda como complicado. En cambio, que no, por ejemplo, que no existiera Google, sino que para acceder a Google, ¿cuál es la IP de Google? Pues ese no es el DNS. Pues es el DNS del... No, ¿cuál es la IP de Google? La IP de Google es... Pero la pública. Sí, la pública. La privada no se la van a dar. No, pues ese es el DNS. Claro. Bueno, me dio a otro lado. Listo, por ejemplo, yo entré a esta página no por el dominio, sino por qué? Por la IP. Este es el identificador del servidor. Pero entonces, ¿qué pasa si no existieran los dominios? Los dominios solamente es el nombre que se le da a una IP para poder yo acceder a ella, ¿cierto? Si no existieran los dominios, yo a cualquier página que quisiera acceder tendría que saberme la IP, ¿cierto? Y complicado yo aprenderme todos estos números de todas las páginas, pero no Facebook. Ya no sería Facebook, sino Facebook es 10.3.14. Cualquier cosa, ¿cierto? O sea, ya todo el internet funcionaría con IP. Entonces la gente lo que hizo fue inventar los dominios y dijo, no, venga, estas IP no, ponga el nombre que quieres buscar, google.com, y esto es el dominio. ¿Listo? En dominio sabemos que existe .com, .co, .org, ¿cierto? Muchas denominaciones como tal. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando en forma local, nuestro dominio es localhost. Y la IP que está por debajo de ese dominio es 127.0.0.1. ¿Hasta ahí claros? ¿Quién no? No lo puedo modificar ese IP de manera local, una IP fija. Sí, usted puede crear la IP fija, pero se llama adelante. Pues usted le puede decir a su computador que tenga la IP fija y él le da la IP de este equipo. Tenga. Esto ya tiene que pues ver mucho con red, entonces uno configura el router y pues, muchas cosas pues puede hacer uno para ya comenzar a trabajar con estas IP, ¿cierto? Pero en este caso a nosotros solamente nos interesa saber que vamos a tener un dominio localhost y vamos a tener una IP 127.0.0.1. Hasta ahí, claro. Listo. De nuestro servidor, cuando nosotros instalamos Visual Studio, él instala este servidor que es el IS, ¿cierto? Que es el que se va a encargar de ejecutar las aplicaciones de C# y darle una respuesta al usuario. ¿Quién es el usuario? El navegador. ¿Listo? Entonces nosotros todos los días utilizamos el internet, todos los días llegamos al navegador, le hacemos una petición al navegador, buscamos Google, buscamos Facebook, buscamos YouTube. ¿Qué hace eso? De inmediato se va al servidor, ¿cierto? Hay por allá algo que se llama el DNS, servidor DNS es el que se encarga de resolver esos dominios. Dice, venga, buscaron YouTube, pero entonces
el servidor no sabe que él se llama YouTube. El DNS dice, ah, venga, busca en YouTube. Yo me llamo YouTube, es esta IP, entonces va y busca la IP. Eso es el servidor DNS, el que se encarga de decir, para este dominio tengo esta IP. Entonces ahí sí va y busca la IP que tiene que buscar. Viene y busca el servidor. Hay muchos tipos de servidores. Entonces está un servidor de aplicaciones, que es el que se encarga de guardar y ejecutar la aplicación. Hay servidores de correo electrónico, que son los que se encargan de enviar correos electrónicos. Normalmente esos servidores de correo electrónico son SMTP. Listo. Ejemplo, más adelante, cuando nosotros queramos enviar correos electrónicos desde nuestra aplicación, vamos a tener que llamar un servidor que es SMTP para poder enviar correo electrónico. Hay servidores que solamente guardan archivos, o sea, que se encargan solamente de guardar archivos y ya. Listo. Hay servidores de muchos, hay servidores FTP, hay muchos servidores, pues. Nosotros no nos vamos a poder enfocar en todos los servidores, vamos a tocar algunos, solamente vamos a tocar el servidor de aplicaciones, servidor de archivos y servidor de correo. Ah, bueno, y está el servidor de base de datos también. Nosotros podemos tener un servidor solamente para la base de datos. ¿Qué más tipo de servidores hay? Y ya, nosotros vamos a enfocar en el de base de datos, en el de correos y en el de web. Pero como no tenemos tantos computadores para simular un servidor web, un servidor de correo, un servidor SMTP, todo lo vamos a hacer en nuestra máquina, ¿cierto? Vamos a configurar todo para que todo corra en nuestra máquina. Listo, entonces una vez ya sabemos que un navegador es el que va a ejecutar, ¿cierto? La aplicación, y la aplicación va a procesar y devuelve los datos. Ya vamos a enfocarnos acá dentro de la aplicación. Cuando nosotros construimos aplicaciones web, tenemos que definir una arquitectura, ¿cierto? Que nos organice la aplicación y que nos sea fácil estructural y fácil desarrollarla. En este caso, nosotros vamos a utilizar una arquitectura que se llama modelo vista controlador. ¿Cómo así que modelo vista controlador? Te voy a dibujar por acá. ¿Sí? Sí. Listo, muchachos. Entonces, acá tenemos como el patrón arquitectura que vamos a trabajar en nuestras aplicaciones. ¿Qué hace esto? Entonces, normalmente el modelo vista controlador es separar mi proyecto en capas o en carpetas. ¿Qué son los controladores? Entonces, su nombre lo dice, ellos se encargan de controlar. ¿Cómo así? Entonces, cuando un usuario ingresa a una página, ¿cierto? Él en la URL, él pone el dominio, pero en ese dominio, entonces acá vamos a ver varios conceptos. En ese dominio, él va a poner una ruta, ¿cierto? Cuando nosotros buscamos algo, digamos, vamos a Gmail, acá arriba, en la parte de arriba, vea que a partir del dominio hay más datos, ¿cierto? A esos datos se le conoce como la ruta. Ejemplo, entonces que yo entro a una aplicación empresarial y voy a ver los empleados. Entonces yo vengo
y aparte del dominio, que sería http://g.co, acá antes sería empleado index. Entonces, ¿el usuario qué hace? El usuario viene y hace esta petición. El usuario dice, venga, yo quiero entrar a este que se llama g.co empleado index, ¿cierto? Él hace esa petición. ¿A quién le hace la petición? Él se la va a hacer al controlador. ¿El controlador qué va a hacer? El controlador recibe y dice, ah, listo, usted me mandó esta ruta, ¿cierto? A él no le interesa pues este dominio, a él le interesa es esta ruta. Entonces le dice, venga, usted me mandó esta ruta. Esta ruta es empleado index. Entonces, ¿el qué va a hacer? Va a venir por acá y va a buscar un controlador que se encargue de responder esto, ¿cierto? Entonces él viene, busca al controlador. ¿El controlador qué hace? Mira a ver si tiene que traer datos desde la base de datos. Entonces el modelo es quien se va a encargar de traer los datos de la base de datos, ¿cierto? Hacer todas las operaciones con los datos. Entonces el controlador dice, venga, ya encontré lo que el usuario busca. Vaya, mire si hay datos que tengo que mostrar o operaciones que tengo que mostrar. Entonces el modelo le responde, sí, hay datos. Entonces le devuelve esos datos. ¿Y luego qué hace el controlador? El controlador le dice, venga, pero entonces yo le tengo que mostrar eso en una vista, le tengo que mostrar eso en algo bonito. Entonces le dice, ve, le devuelve eso a la vista y la vista es lo que va a ver el usuario. Entonces siempre va a hacer este proceso. El usuario hace una petición, el controlador se encarga de gestionar esa petición, mirar qué es lo que quiere el usuario, ¿cierto? Dependiendo de la ruta, que ya vamos a abordar más este tema, el controlador puede que llame un modelo, puede que no, ¿cierto? El controlador diga, ah, no, yo no necesito datos de la base de datos. Entonces, ¿qué hace? No va al modelo, sino que devuelve la vista. ¿Listo? Cuando estamos hablando de las rutas, también tenemos que hablar de que cuando yo llamo una ruta, y esto es muy importante que lo tengan en cuenta, cuando yo recargo acá, él hizo una petición al servidor, ¿cierto? Pero él no solamente hace una petición con la ruta, sino que él también va a hacer una petición con un método. No sé si ustedes en HTML, cuando comenzaron a construir los for, vieron por allá que el for tenía un atributo que era action y método, ¿cierto? El action es la ruta donde va a ir y el método es un método. ¿Cómo así que un método? No sé si les suene familiar. No sé si les suene familiar post y get. ¿No lo escucharon? Dime. Sí. Cuando yo voy a hacer una petición, yo aparte de la ruta, aparte de tener la ruta a dónde voy a ir, yo también tengo que tener en cuenta por qué método va a ir. ¿Por qué? Ya vamos a abordar más esto. Entonces hay varios métodos y vamos a mirar cada uno. Está el get, el post, get, put, delete, y path y post, get, put, delete, path. ¿Cuál era el otro? Eso tiene otra definición. Post, get, ¿qué? O solamente se llama el método. Métodos, son Sí, métodos. métodos de envío de datos. ¿Listo? Entonces, cuando yo voy a enviar datos desde un formulario, o sea, cuando el usuario está haciendo una petición al servidor, siempre tengo que tener en cuenta estas dos cosas. El método y la ruta. ¿Listo? Porque el servidor me va a entender a partir de la ruta y el método. ¿Cómo así? Si yo le digo a esta ruta que lo voy a enviar por el método post, ahorita que lo pongamos en práctica, lo vamos a ver. Si yo le digo a esta ruta, venga, ruta, yo te voy a enviar por el método post, el servidor va a entender de que yo estoy enviando datos
para guardar, ¿cierto? Le estoy enviando datos al servidor y el servidor va a hacer algún registro en la base de datos. Si yo estoy enviando la ruta, pero le estoy diciendo que es por GET, lo que el servidor va a entender es que me va a mostrar solamente. ¿Cómo así? El claro ejemplo de GET es este. Si yo vengo y recargo Google, ahí estoy llamando una ruta, que es pues el dominio solito, ¿cierto? La ruta base. Pero ¿qué método estoy utilizando ahí? Siempre que nosotros recargamos acá en la parte de arriba, el método que estoy utilizando es GET. Listo, este es el GET. O sea, siempre que nosotros recarguemos acá, leemos F5 a la página, ahí no estamos enviando datos, sino que le estamos haciendo una petición por GET, entonces él me está mostrando esta pantalla. Si yo vengo acá y busco, y le doy buscar con Google, ¿qué hizo él ahí? Él hizo una petición POST al servidor, le mandó los datos, ¿cierto? El controlador fue, hizo lo que tenía que hacer y me devolvió la información. Entonces ya sabemos que el POST es para enviarle datos, indicarle que me va a guardar. El GET es para decirle que, venga, muéstreme, o sea, muéstreme una vista, muéstreme un registro, muéstreme una lista, muéstreme algo. El put y el pat, estos dos, son cuando yo quiero modificar. ¿Cómo así? Yo le voy a decir al controlador que le voy a mandar unos datos y que esos datos el servidor se va a encargar de modificarlo. No significa de que porque yo digo post, con eso se van a guardar mágicamente, ¿cierto? Nosotros somos los que hacemos la magia, pues la programación nos ayuda, pero no es que tampoco esto por decir post ya nos guardó, ¿cierto? O por decir get ya nos listó solito, o por decir put o pat ya modificó, no. Esto es lo que entiende el servidor, qué es lo que quiere hacer, cuál es la acción del usuario. ¿Listo? Y el delete, pues ya ese se explica solo que sería cuando qué. Cuando yo le hago una petición al servidor, le mando una ruta y a esa ruta le digo, voy a eliminar, ¿cierto? Entonces él ya sabe que va a llamar un método por allá que va a eliminar. El otro es la opción. No, pero la opción casi no sé solamente Entonces, eso. modificar que Listo. Oh, dime. El put y el pat son para modificar. Entonces el put es cuando queremos guardar, el get cuando queremos recuperar uno o una lista, el put y el pat cuando queremos modificar y el delete cuando queremos eliminar. Entonces, siempre que yo vaya a hacer una petición, ahorita vamos a ver, esta es como la parte teórica, pero ahorita que lo pongamos en práctica lo vamos a ver más claro. Tengo que tener en cuenta tanto la ruta como los métodos que voy a trabajar. Entonces ya el controlador ya va a decir, bueno, me llamó a mí y me llamó por este método, entonces ya sabe qué va a responder y qué tiene que hacer. ¿Listo? Bueno, ¿qué es un controlador? Un controlador es una clase. Entonces, por eso yo les decía que la programación orientada a objetos es muy importante. ¿Por qué? Controlador es una clase, el modelo es una clase y las vistas de las vistas van a ser HTML, CSS y JavaScript. El modelo son clases y el controlador también son clases. ¿Listo? Entonces acá, vea que en estos dos vamos a utilizar mucha programación en objetos. ¿Por qué? Vamos a utilizar clases, vamos a utilizar atributos, vamos a utilizar métodos. Los métodos van a retornar clases, van a retornar arrays, van a retornar muchas cosas. Más adelante vamos a ver bueno, como con JavaScript vamos a poder llamar también al controlador, no solamente el usuario pues desde un formulario va a llamar al controlador, sino que con JavaScript cómo vamos a llamar al controlador, hacer peticiones asíncronas, grabes en esta palabrita que más adelante lo vamos a ver, que es el la síncrona y lo que es asincrónico y sincrónico, que más adelante lo vemos, pero si quieren ir consultando sobre esto, es importante porque
lo vemos mucho en la web, lo asincrónico y lo sincrónico. ¿Qué más se me escapa de acá? Listo, dudas hasta acá. Te repaso. Entra el usuario al navegador, escribe la URL, ¿cierto? En la URL, ¿qué hace? La URL de una va al controlador. Digamos, la primera petición que el usuario siempre hace es ¿qué? ¿Qué? Una get, ¿cierto? Porque él siempre cuando entra, lo primero que tenemos que hacer es ¿qué? Mostrarle la página. Entonces la primera petición que siempre va a hacer es una petición get. Entonces él entra, hace una petición get, puede que le mostremos datos o no le mostremos datos. Si hay que mostrarle datos, el controlador llama al modelo. Si no hay que mostrarle datos, él llama a la vista y muestra. Porque tengo una duda, no sé. No, no, Por ejemplo, si uno va a hacer un CRUD, hay que tener en cuenta entonces estos, dependiendo, si quiero que sea un delete, entonces debe ser ese. Depende de un post, un get. Perfecto. ¿Y cuál es el archivito que se encarga de manejar esas peticiones? El enrutador, pero ahorita lo vemos ya cuando entremos Cuando entré en la- cuando entremos en el framework como tal. Pero hay un archivo que se va a encargar de manejar estas rutas. ¿Listo? Buena la pregunta del compañero. O sea, acá, antes de llegar al controlador, por acá, Hay un enrutador. hay un man que se llama el enrutador. Y el enrutador es el que se encarga de decir, ve, esta ruta, ¿cierto? La ruta siempre va a ser la ruta siempre va a ser este pedacito más este otro pedacito, ¿cierto? Y también pueden haber otros pedacitos que son datos, que uno le puede mandar información a esa ruta. Entonces, yo le mando este pedacito, la ruta se encarga de decirme, venga, señor controlador, usted me tiene que responder, ¿cierto? Entonces le dice que el controlador es el que va a responder, que ahorita vamos a entender más esta partecita. Pero sí, acá hay como un enrutadorcito que se encarga de llamar al controlador que es, para que él ya llame el modelo, le devuelve a la vista, y la vista lo que va a ver siempre el usuario. ¿Dudas? Listo. Ahorita con la práctica lo comprenderemos un poquito más, pues para los que no son visuales, de pronto con el dibujito no lo entienden, ahorita con la página, de pronto no les gusta algo más perfecto que lo que hice, entonces... Listo, muchachos. Listo. Ahora sí, entremos en materia. Luego ya antes de ver esta parte básica de lo que tenemos que saber para la web, ¿cierto? Esto no solamente es para fichar, esto es para todos los proyectos web que yo quiera hacer, ¿cierto? Si yo quiero trabajar en PHP, si yo quiero trabajar en Java, si yo quiero trabajar en Python, cualquier proyecto web tengo que tener claro estos conceptos. Si yo no tengo claro estos conceptos, pues comienzo tambaleando, o sea, me va a ir bien, pero como me va a comenzar tambaleando, y estos conceptos me van a ayudar mucho a resolver muchos problemas. Listo, entonces en Visual Studio vamos a crear un proyecto. Entonces, C# tiene un framework que se llama MVC. Listo. Este framework lo que hace es crearme una estructura. Todos sabemos que es un framework. ¿Quién no sabe qué es un framework? Listo. Un framework es un marco de trabajo, ¿cierto? ¿Qué es un marco de trabajo? Un marco de trabajo es, hagan de cuenta, como una caja de herramientas. Digamos que cuando usted ven a un carpintero, un electricista, ellos siempre andan con su cajita. Y esa cajita tiene herramientas. Algunos tienen mejores herramientas que otros, ¿cierto? Unos tienen algo que hace mucho más rápido las cosas que otros. Y eso es un framework. Ellos cargan eso y lo utilizan para hacer sus labores, ¿cierto? Más rápido y utilizan eso. Digamos que un carpintero que lleva un martillo mecánico y otro carpintero lleva un martillo normal, ¿cierto? ¿Quién va a trabajar más rápido? Que lleva el martillo mecánico, ¿cierto? Entonces eso pasa lo mismo con la programación. Bueno, también depende del carpintero. Si el carpintero, pues, bueno. Y si no hay enchufe.
Ah. Ay, no. Bueno, él es a pilas, entonces. Eso. Listo, entonces. Doble moral ahí. Entonces, Paneles eso, solares. eso pasa. Bueno, lo mismo pasa que en la programación. Puede que el desarrollador tenga todos los frameworks que quiera, todas las herramientas, pero pues, en la programación no le va bien. No, le va mal el algoritmo, entonces se jodió, listo. Entonces, un framework es un marco de trabajo, es una serie de herramientas, estructuras que ya me definen cómo trabajar y que ya me da métodos, me da estructuras para yo utilizar y no tengo tener que inventar de nuevo la rueda, o sea, no tengo que pedalear tanto para hacer tantas cosas. Entonces vamos a ver que con C#, con MVC, con solo 2 clics yo puedo generar un crew completo, ¿cierto? Pero eso no es la idea. MVC, por ejemplo, la autenticación de usuarios. Yo ya no tengo que crear un login desde cero, enfocarme pues en la seguridad de mi aplicación, sino que él ya me la da. Entonces son muchas cositas que los frameworks, no solamente el framework de MVC, sino todos los frameworks de cualquier lenguaje, siempre me van a brindar para yo poder desarrollar. Listo, en este caso nosotros vamos a ver MVC. Entonces MVC es un framework web. En estos momentos vamos a traer la versión 5. La versión 6 ya cambió de nombre y se llama .NET Core. Listo. Es MVC Framework .NET Core, que es la versión 6. ¿Qué diferencia hay entre ese y este? Pues no mucha, pero sí es grande porque .NET Core es... Todos sabemos que MVC, C# es de Microsoft, ¿cierto? Y él se lucraba con eso. Pero ya en esta era, el open source es lo que está mandando la parada. Entonces, Microsoft, ¿qué hizo? También se metió en la era del open source y lo que, pues, todos los productos que él está sacando, hay mucho producto open source. Entre eso, el framework MVC 6 ya dejó de ser pago, sino que ya es open source. Entonces, por eso cambian ciertas cositas, pero ya, esa es la diferencia. O sea, si ustedes van a trabajar con MVC 6, hay unos archivos que son muy diferentes a MVC 5. ¿Por qué? Porque ya es libre, entonces yo lo puedo correr en cualquier plataforma. Pues aparte de que es open source, es multiplataforma. Entonces yo puedo correrlo tanto en Mac, en Linux, ¿cierto? Cualquier plataforma. Mientras que .NET MVC 5, ese sí solamente lo puedo correr en plataforma Windows. ¿Listo? Entonces, la diferencia. Entonces, si van a trabajar, fíjense muy bien en qué versión del framework van a trabajar. Entonces acá en Visual vamos a comenzar con, vamos a buscar una aplicación de MVC. Ya saben que el que seleccione ASP.NET Core, ¿qué pasa? Cachetada. Listo. Van a seleccionar aplicación web ASP.NET. Ah, bueno. C# me permite, no Visual, listo. Cuando ustedes les pregunten, ¿usted en qué lenguaje está programando? Si usted dice Visual Studio, pues no. HTML. Cachetada. No, cachetada, no, vende empanadas, haga chance. Listo, ustedes no trabajan, ustedes no programan, o sea, ustedes no programan en el lenguaje de Visual Studio, ni en el lenguaje de .NET. ¿En qué lenguaje está programando .NET? No, .NET es el framework que me permite ejecutar las aplicaciones, ¿cierto? ¿Ustedes en qué programan? En C#. Listo. ¿Qué utilizan para hacer aplicaciones web? .NET Framework, ¿cierto? Ahí sí ya pueden hablar del framework, pero ustedes el lenguaje que están trabajando es C#. Listo. El framework para trabajar, MVC 5. .NET Framework, MVC 5. Como les decía, C# tiene varias cosas para yo trabajar la parte web. Y antes de aparecer MVC, existía algo que se llamaba ASP.NET. Entonces, ustedes no sé si han entrado a páginas y por allá ven extensiones .aspx. No sé si por allá han visto extensiones .aspx. Esas son las páginas de C#, pero en una tecnología pues no vieja porque todavía se da soporte, pero es una tecnología totalmente diferente. ¿Por qué? Porque las vistas se construyen con elementos de C#. Entonces todo tenía que ser con elementos mismos de C#, entonces no complique. Mientras que con MVC ya nosotros vamos a crear vistas en HTML, o sea, nuestras vistas van a ser en HTML y vamos a ver otro coso por allá que se llama, un motor de plantillas que se llama Razor, listo, que eso lo vemos más adelante. Pues por el momento solamente tenemos claro de que vamos a utilizar el framework .NET MVC
5 y que diga .NET Framework. El que ponga core, nada, y que diga Cichar, Sí, porque char. abajo dice visual. porque el que escoja visual, Se bacano, embaló. sí, ya pues embaló. Pero Listo. no sale aquí Visual Section. Bueno, los que tienen Visual Studio 2017, les aparece otra ventana, les Dice Visual aparece Section. aplicación, pues, le aparece el mismo nombre, aplicación web ASP.NET, pero la interfaz es diferente. Ujú. Listo, le damos siguiente, creamos la aplicación, entonces le ponemos mi primer web app, o como le dicen web app, mi primer web app. La guardamos por acá en documentos. Pues se puede guardar dentro de PO también, ¿no? Sí, ahí en documentos. Y le damos crear. Bueno, cuando él me lo crea, como les decía, un framework busca ayudarme. O sea, un framework busca ayudarme a la hora de desarrollar. Por tal motivo, él me dice, venga, tenés estas formas. O sea, ¿querés crear una aplicación vacía? Una aplicación web forms, esta aplicación web forms es las que yo les digo que es ASP.NET, o sea, no es MVC sino ASP.NET. Una aplicación MVC, un API web, que es, pues, este tema lo vemos más adelante para que no vayan a saturar hoy. Y aplicaciones de página única, que es solamente la parte de HTML. ¿Qué versión de framework la colocó en la última? Sí. Listo, en este caso, bueno, acá me dice que plantillas de ASP.NET 4.7.2. Listo, en este caso voy a elegir una vacía, listo, para que hagamos todo desde cero, para que miremos todo desde cero. Le digo vacía, pero le digo que me lo genere con las MVC, carpetas. listo. ¿Qué diferencia hay entre este MVC y esta vacía? Que este MVC ya me trae unas vistas, me trae unos controladores, me trae unos modelos, ¿cierto? En cambio, este vacío me crea la estructura de carpetas, pero yo comienzo a crear todo desde cero. Y le digo que MVC para que me cree la estructura de carpetas MVC. Acá me pregunta algo por autenticación, entonces como les decía, el framework me ayuda a crear una autenticación. Más adelante vamos a ver cómo hacerlo. Configurar para HTTPS. Todos sabemos pues que existen dos protocolos, que HTTP y HTTPS. El protocolo HTTPS es seguro, pues no hay que configurarlo. Docker. Docker, que es algo de contenedores, tampoco nos interesa. Y ya, eso no lo dejamos, es pues avanzado, no tocamos nada. Solamente le decimos vacío, MVC y le damos crear. Pasa que tienen contratijos. Es más fácil decir aquí. Más bonito que Michael, venga, siéntese. Ah, qué pesar. Hay mucho rato ahí. Venga, Michael, que no le van a hacer nada. Coja eso. Mira, Caixilla. No le van a hacer nada, venga. Listo, muchachos. Entonces, cuando él me crea el proyecto, él me crea esta estructura de carpetas. Listo. Igual como cuando lo creamos de consola, me crea una solución y me crea un proyecto. Listo. Entonces, me crea unas propiedades, me crea las referencias. ¿Qué decíamos que eran las referencias? La librería. La librería, ¿cierto? Entonces acá ya, aparte de importarme la librería System, que me importaba cuando estaba entrando en consola, me importa muchas más. System Web Entity, Razor, me importa muchas más librerías.
Las propiedades, properties, entonces acá tenemos un archivo de configuración, entonces acá tenemos mi primer web app y varias configuraciones, no la tenemos que tocar. Listo. Y entonces vamos a encontrar unas carpetas principales. Entonces vamos a encontrar vista, modelo y controlador. Listo. Esas son las carpetas principales que nosotros vamos a estar tocando. No nos vamos a salir de ahí. Entonces, acá en AppData, pues un archivo es una carpeta para guardar configuraciones de datos. Acá en Start ya vamos a ver lo de las rutas, que acá está el archivito de rutas que veíamos ahora. En controladores, entonces vamos a meter los controladores, ¿cierto? En modelos vamos a meter los modelos. Y en vistas vamos a meter las vistas. Él tiene dos archivos de configuración que sí vamos a tener que estar mirando y tocando. Acá en vista vamos a ver un webconfig. Y acá en la raíz también vamos a ver otro webconfig. Estos webconfigs, ¿qué pitos tocan? Estos webconfig son los encargados de tener configurado esas librerías que nosotros vamos a ir utilizando en nuestro proyecto. Entonces, por ejemplo, acá me dice, vea, para compilar el lenguaje C# y la extensión de las clases va a ser CS, va a decir qué proveedores son los que está utilizando, las versiones. Esto se va llenando automáticamente. A veces le vamos a tener que meter la mano para cambiar alguna versión de librería, para meter alguna librería, las conexiones a base de datos, ¿cierto? Pero eso automáticamente cada vez que nosotros hagamos algo acá en Visual, él va actualizando este archivo. Pero acá van a estar estas configuraciones. La versión del .NET Framework que estamos trabajando. Esta es la que es global. Y dentro de las vistas vamos a encontrar otras configuraciones, pero estas configuraciones son de las vistas propias. Entonces, ¿qué versión de Razors? ¿Qué vamos a trabajar? O sea, los namespace que puedo trabajar dentro de las vistas. Y si no vas a exportar ese proyecto, se tiene que llevar todo eso. Cuando ustedes vayan a llevarse en el proyecto, ustedes van y buscan documento, visual, proyecto, y ¿dónde está mi primer web app? Acá. Entonces ustedes llevan todo esto, todo este proyecto. Hasta la librería, ¿no? Que eso- Toda la carpeta. Él no tiene las librerías ahí, o sea, él como tal no tiene las librerías ahí. O sea, él tiene lo que usted está utilizando. Él les muestra acá las librerías, todas estas referencias, pero esas referencias se las está dando es Visual. Las librerías que él ya necesita para trabajar, él las tiene acá en Bin, pero va que son más poquitas, las que él necesita como tal. Ya cuando nosotros queremos montar este proyecto a producción, ya esto se reduce más y pues queda más chiquito y pues esto lo vemos más adelante. Pero si ustedes ya quieren copiar, ustedes se llevan todo el proyecto. Se lo llevan, lo copian, ¿cierto? Y lo abren. ¿Qué abren? La solución. Esta es la solución, ustedes la abren y les abre tal cual como lo guardaron. Entonces, bueno, continuemos acá. Entonces en Global tenemos también un archivo de configuración que es el que inicia, o sea, este es el archivo inicial, uno de los archivos iniciales que me le da inicio a la aplicación, ¿cierto? Y el package.config son algunas de las librerías que vamos a utilizar. Más adelante vamos a ver dónde pues podemos instalar más librerías. Más adelante pues paso a paso vamos a ver muchas cositas. Listo. Entonces comencemos primero por la ruta. Entonces acá en AppStar vamos a encontrar un archivo que se llama routeconfig. Si nosotros lo abrimos, él me está configurando una ruta inicial. Él me está creando una ruta por defecto. ¿Qué me dice? Perdón. ¿Qué me dice?
Se le salió el macho. ¿Qué me dice esta ruta por defecto? Me dice, vea, usted va a recibir un controlador, va a recibir una acción y va a recibir un ID, que ese ID es opcional, usted verá si le manda parámetros, la ID es opcional, y acá abajito me dice que por defecto, si yo no llamo nada de la URL, él va a llamar al controlador home, a la acción index y unos parámetros opcionales. ¿Cómo así? Vamos a entender esto más. Entonces vamos a correrlo. Para yo ejecutar la aplicación, acá en la parte de arriba, acá lo puedo ejecutar, le puedo cambiar el navegador, dependiendo pues lo que yo quiera. Entonces normalmente está con Internet Explorer, a veces comienza con Internet Explorer, ustedes seleccionan pues que sea con Google Chrome o seleccionan pues el navegador que quieran. ¿Listo? Y le dan iniciar. Acá nos va a iniciar, pero nos va a sacar un error. ¿Por qué? Porque él está diciendo que por defecto él va a buscar un controlador home. O sea, si yo no le mando ninguna ruta, él por defecto va a buscar el controlador home y la acción index. Entonces él me va a sacar un error. Entonces, como vemos, ¿a quién está llamando? A localhost. ¿Por qué? Porque él internamente creó un servidor local, el cual me está ejecutando la aplicación. ¿Y esto qué es? Un puerto, ¿cierto? Como sabemos, cuando nosotros estamos trabajando con aplicaciones, cuando las aplicaciones necesitan transferir datos, existen algo que son los puertos, ¿cierto? Los puertos, no sé si ustedes conocen el firewall, bueno, ¿cómo se pronuncia? El firewall, esa cosa, ¿cierto? El cortafuegos, ustedes conocen el cortafuegos, y el cortafuegos es el que se encarga de recibir todo lo que llega de afuera de la internet, ¿cierto? Y decir qué puertos están habilitados para recibir información. Acá, nosotros, para poder trabajar, nosotros no podemos dejar localhost solito, porque imaginen todas las aplicaciones corriendo por localhost, él no va a saber entonces qué aplicación es la que tiene que llamar. Entonces, cada aplicación va a tener su puerto, entonces yo llamo localhost 5958 y él ya sabe que por ese puerto va a llamar a tal aplicación. Y los datos de aplicación siempre van a transferir por ese puerto, ¿cierto? Un puerto es, hagan de cuenta, un túnel por donde van a estar pasando la información. Entonces, en este caso, tenemos un famoso error que nosotros encontramos mucho en internet, que es el error 404. Este error 404 es el error no found, ¿cierto? No existe. Me está diciendo, venga, no existe la ruta. ¿Qué ruta? Acá estoy llamando una ruta por defecto. O sea, no estoy llamando no estoy llamando nada a partir de acá. Entonces, cuando yo no llamo nada a partir de ahí, ¿el qué va a hacer? Él va a buscar este controlador y va a buscar esta acción. Listo, muchachos, dejamos hasta acá, vayan, coman algo y vuelven para que continuemos.